Dios, aleluya, santo es el Señor. Dios le bendiga, amados hermanos, la paz del Señor. He estado buscando, hermanos, no de ahora, ya hace tiempo que he estudiado este tema en la Escritura sobre cómo bendecir una casa, cómo se bendice una casa. Lo que he encontrado en la palabra de Dios. Muchos dicen que la casa se unge con aceite. Yo lo he buscado, hermanos, en toda la Biblia. En ningún lado está escrito unción de aceite para los ladrillos, las puertas, las ventanas, el piso. No lo he encontrado en toda la Biblia. Eso es una costumbre o una tradición que nos han sido enseñados. Yo lo hice por muchos años, pero un día el Señor me inquietó a buscarlo en la Escritura, a ver dónde estaba eso que yo hacía. Ungía todo, hermano, ungía las camas, agarraba aceite, pasaba en las camas, en las puertas, en las ventanas, en el suelo. En todas las cosas va aceite, aceite para todos lados. Entonces, una vez el Señor inquietó mi corazón a buscar en la Escritura si yo encontraba un versículo que dijera que la casa se debe ungir con aceite. Y les voy a decir lo que encontré, hermanos, en la Escritura. En el Nuevo Testamento busqué qué hacían los apóstoles, porque la Iglesia de Cristo está basada en la enseñanza de los apóstoles y profetas y la palabra de nuestro Señor. ¿Qué fue lo que Él instituyó? ¿Qué fue lo que Él nos enseñó? Bendito sea el Señor. Y bueno, les digo lo que encontré. En Santiago 5:14 nos dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, leemos la palabra de Dios. Dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. En Marcos 6:13 nos dice que los apóstoles echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos. Ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Y referente a la casa, encontré en Lucas 10, capítulo 10, versos 5 al 7, que nos dice, en cualquier casa donde entréis, ahí nos está diciendo directamente que cuando entremos a alguna casa, primeramente decid paz a esta casa. Y si hubiere allí un hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. Y no os paséis de casa en casa. Esta escritura, hermano, es lo único que he encontrado referente a la casa, que se salude la casa con la paz de Dios, y si hubiera un hijo de paz, esa casa recibirá la paz, y si no, esa paz se volverá a nosotros. En ningún lugar de toda la escritura, incluso cuando el Señor llamó al apóstol Pablo, que era Saulo en ese momento, no dice que lo ungieron con aceite. En ningún lado de la escritura dice que se ungían con aceite. En el Nuevo Testamento les estoy hablando, no del Antiguo. Nosotros ya no vivimos conforme a la ley, matando animales y haciendo sacrificios y haciendo ritos para ser limpios, porque nuestro Señor hizo el sacrificio perfecto. Él hizo el sacrificio perfecto. También la Escritura me dice, vosotros tenéis la unción del Santo, y Él les enseñará, la unción misma les enseñará todas las cosas. Nosotros tenemos la unción del Santo, y esto fue una palabra que el Señor trató con mi vida, amados hermanos. Trató porque yo tenía esa costumbre, esa tradición que había sido enseñada, no sé de dónde ni de quién, pero
hay personas que el Señor les ha dicho, bueno, que me han dicho, sí, el Señor me mandó ungir con aceite. Hermano, cada uno es libre de hacer como quiera. Lo único que encontré en Levítico 14, que dice que cuando vayáis entrado en la tierra de Canaán, la cual yo doy en posesión, si pusiere yo plaga de lepra en alguna casa de la tierra de vuestra posesión, vendrá aquel a quien fuere la casa y dará aviso al sacerdote, diciendo algo como plaga ha aparecido en mi casa. Entonces el sacerdote mandará desocupar la casa. O sea, para que veamos la diferencia entre el tiempo de la ley y el tiempo de la gracia. La casa tenía que ser desocupada. También podemos ver que si hubiere manchas en la pared, la casa va a ser cerrada por 7 días, no puede habitar absolutamente nadie. Y también dice que el sacerdote mandará que arranquen las piedras en que estuviere la plaga, la echarán fuera de la ciudad en un lugar inmundo, y hará raspar la casa por dentro alrededor y derramará fuera de la ciudad. O sea, la casa iba a tener que ser destruida, hermano. Leemos en el verso 43, habla lo tocante a cuando en una casa hay una plaga, sobre la plaga de la lepra. Eso es lo que encontré sobre las casas. Dice que derribará, por tanto, si en esa casa se extendió la plaga, es lepra maligna, en la casa está inmunda, se derribará por tanto tal casa, sus piedras y sus maderos, y toda la mezcla de la casa, y sacarán todo fuera de la ciudad, al lugar inmundo. Cualquiera que entrare en aquella casa durante los días en que se mandó cerrar será inmundo hasta la noche. El que durmiere en aquella casa se lavará su vestido. El que comiere en la casa lavará su vestido. Si en la casa se hubiera extendido esa plaga, lo manda tomar para limpiar la casa 2 avecillas, madera de cedro, grana y hisopo, degollará una vasija de barro sobre aguas corrientes, tomará cedro, el hisopo, el grano, la avecilla viva, los mojará con la sangre de la avecilla muerta en las aguas corrientes, y rociará la casa 7 veces, y purificará la casa con la sangre de la avecilla, con las aguas corrientes, con la avecilla viva de madera de cedro y el hisopo y la grana. Dice, así se hará expiación por la casa y será limpia. Hoy en día, amados hermanos, vemos que las personas que hacen derramamiento de sangre con animales son los hechiceros y los brujos. Ellos sí hacen limpia de casas con sangre, y hacen limpia de casa con diferentes ungüentos, especias, aceite, echan sal también, muchos echan sal. ¿Qué nos dice entonces la palabra, hermano? Que hoy no está vigente esto, que no dice que Él hizo una vez el sacrificio para siempre, y que usted y yo tenemos la unción del Santo. Nosotros ya hemos sido ungidos con la presencia del Espíritu Santo, que es mayor que la botella de aceite, es mayor que el aceite de supermercado. La unción del Santo está en usted y está en mí si usted y yo le buscamos. Eso nos dice la palabra de Dios. Usted lo puede leer en la Escritura. Y que solamente los apóstoles oraban por los enfermos y los ungían con aceite. También es un mandamiento en Santiago capítulo 5 de ungir a los enfermos con aceite, pero no habla la Escritura de ungir o tocar con aceite paredes, puertas y ventanas, suelo, madera, objetos. Pero sí la Escritura habla que si en la casa hubiere plaga, hay que derribar esa casa. Eso sí lo dice. Y esa palabra el Señor me la habló directamente a mi persona. Si la casa no está limpia todavía, pueden derribar la casa y tirar todo fuera. Mayor que la botella de aceite es la presencia de Dios. Si tú tienes la presencia de Dios en tu casa, toda tu casa va a estar bendecida.
porque allí donde tú estás, donde hay un hijo de paz, dice la Escritura, esa casa recibirá la paz, porque vive un hijo de paz. No he encontrado otra cosa referente al aceite. Es una tradición y el Señor habla, las tradiciones invalidan las Escrituras porque no tiene apoyo bíblico. Ahora, referente a eso de la unción de aceite, hay siervos de Dios, siervas de Dios, que me consta que sí lo son, me han dicho, Dios me dijo que unja con aceite eh, esta casa. Bueno, cada uno, hermano, cada uno es libre de hacer como quiera, pero dice que de todas estas cosas nos juzgará Dios. Sobre todas las cosas nos juzgará Dios. Que el Señor tenga misericordia de su pueblo. En una oportunidad también el Señor habló a mi vida diciéndome, mi pueblo es idólatra. Mi pueblo es idólatra. Ellos idolatran el aceite. Para todo es el aceite. Aceite para la cama, aceite para tomar, aceite cuando van caminando. Algunos van regando con una botella de aceite, creyendo que el poder, dicen, no, pero esto representa al Espíritu Santo, yo estoy echando la presencia de Dios. Si tú supieras, hermano, que cuando tú entras en el mundo espiritual, en batalla espiritual, la presencia de Dios tú la traes a tu casa cuando tú estás en el Espíritu, toda la presencia de Dios, no la unción solamente de aceite. Les contaré una visión que vi referente al aceite, gloria a Dios, y a la unción de Dios sobre un lugar, sobre una casa. En una oportunidad, amados hermanos, estaba yo orando de rodillas, clamando al Señor, porque en un lugar habían situaciones en la iglesia, dificultades, problemas con algunos hermanos. Entonces yo me postré delante de Dios a orar y vi que se metía debajo de la puerta de la iglesia como sombras de aguas negras, eran sombras que entraban. Y esas sombras entraban como aguas negras y se metían por toda la iglesia, recorrían toda la iglesia. Se contaminaba todo con aquella sombra negra de agua. Entonces, amados hermanos, yo seguía orando y el Señor me decía en el Espíritu, pide mi unción, pide mi unción. Por lo tanto, yo clamaba a Dios pidiendo la unción de Dios en aquella casa. Comencé a ver, hermanos, en el Espíritu, la parte de afuera de la iglesia, la parte de afuera de la iglesia y todo el altar de Dios y todo el lugar donde estaba la presencia de Dios. Pero lo que sí recuerdo patentemente, hermano, cómo caía, hermano, sobre el techo de la iglesia, se veía como de noche y toda la iglesia que era blanca se veía caer desde arriba como que fuera una miel espesa. Y eso era la unción. En la medida que yo decía unción de Dios, desciende, unción de Dios, pedía la unción de Dios sobre la casa. Eso caía como una miel, hermano, como que fuera, podría decir, como una miel espesa o como un aceite espeso y color oro amarillento, color ámbar, caía y bañaba todas las paredes, todo. Bañaba el templo por dentro y por fuera, amados hermanos, y caía de tal manera que todo regaba hasta la vereda y hasta la orilla, como dicen en mi país, la cuneta. Todo era la unción de Dios sobre esa casa. O sea, puedo decir que Dios con su presencia unge las casas, hermanos. O sea, clama y pide a Dios la unción de Dios. Testifico, hermanos, que este testimonio es verdadero, que el Señor me mostró cómo caía la unción sobre una casa, gloria al Señor por su misericordia, pero nunca me mandó a poner aceite o a echar aceite. Al contrario, el Señor me hizo entender la Escritura
de esta manera, estudiando la palabra, que buscara donde decía, unge la casa con aceite. Cada uno es libre de hacerlo. Dios usa a sus profetas como Él quiere. Algunos el Señor específicamente les ha revelado o les ha hablado, les ha dicho que unja algo con aceite o que haga de tal o cual manera. Pero podemos ver que el Señor que sanaba a los enfermos, en una oportunidad escupió, hizo barro, hizo lodo y sanó a un enfermo. También hubo otro profeta en la Biblia que agarraba un cinto y le profetizaba. A Pablo le decía de quién es este cinto, pero sin embargo nosotros no tenemos por qué hacer como hacen los profetas. No tenemos por qué nosotros imitar, porque el profeta de Dios es la voz de Dios, y si Dios le usa, pero no es una doctrina que esté escrita, a eso es lo que me refiero, que no es una doctrina que esté específicamente escrita. Lo que sí está escrito, Santiago capítulo 5, y lo otro que le decía sobre Saulo y Bernabé, que el Señor dijo, apartadme esto para el ministerio, pero dice que oraron y le impusieron las manos. Usted lo puede leer allí en Hechos de los Apóstoles, pero en ningún lugar dice que lo ungieron con aceite. En el Nuevo Testamento no está, pero sin embargo el Señor dijo que no salgáis de Jerusalén hasta que hayáis recibido el Espíritu Santo, hasta que hayas sido investido de ese poder, de esa unción. Pero sí se refería al poder de Dios, al Espíritu Santo y fuego, de ser bautizados en el poder del Espíritu Santo, de ser investidos con ese poder. Pero no dice, no vayan a salir de la iglesia a ministrar si no se ungen con aceite, si no se echan aceite de oliva. Eso no lo dice la Escritura. Sí dice que el Señor les habló, le dijo, hasta que no seáis investidos de ese poder, permanezcan en Jerusalén esperando ser llenos del Espíritu Santo, la promesa que yo les he prometido. O sea que mayor que la botella de aceite es el poder de Dios en nuestra vida, la unción del Espíritu Santo. Y si tú entras en una casa y está lleno del Espíritu Santo y le dices a esa casa, la paz del Señor sea esta casa, como saludaba a nuestro Señor. Nunca vimos que Él agarrara una botella de aceite y regara por toda la casa aceite. Él decía paz a esta casa, paz a vosotros. Cuando llegó a la casa y estaban todos los discípulos allí reunidos, le dijo paz a vosotros. Eso es lo que vemos en la Escritura. Dios le bendiga, Dios le guarde, hermano. Solamente comparto una experiencia personal y también algo que he escudriñado en la Escritura, lo comparto con mis hermanos. Para bendición cada uno de ustedes, pregúntele al Señor. Es libre de preguntarle al Señor. Gloria a Dios, y que el Señor le confirme estas palabras. Gloria a Dios. Amén y amén.